Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMed. En este video vamos a hablarte de medicina física y rehabilitación, en particular de las pruebas ortopédicas, que son importantes herramientas semióticas médicas, fundamentales para guiarnos en el diagnóstico. Puede ser relevante para la competición, ya que las preguntas relacionadas con estas pruebas son muy frecuentes. Así que antes de comenzar me gustaría subrayar que son muchas las pruebas ortopédicas que se pueden realizar. Elegimos tratar aquellos que se utilizan con mayor frecuencia en la práctica clínica. Así que vamos a empezar hablando de la columna. Antes de someter al paciente a pruebas específicas, se debe valorar lo siguiente: la articulación de la columna mediante movimientos de flexión-extensión, inclinación y rotación, caminar para identificar las alteraciones que hagan sospechar de patologías neurológicas, caminar sobre puntillas y talones ante la sospecha de alteraciones en las raíces nerviosas lumbares que impidan estos movimientos. Y además es necesario evaluar la espinalgia presora y percusiva mediante la presión y percusión de todas las apófisis espinosas, para así evaluar posibles fracturas vertebrales, patologías musculares y ligamentarias de la columna. Si la espinalgia también provoca dolor radicular, pues es probable que haya una compresión nerviosa. En cuanto a la evaluación de la columna cervical, son muy importantes los movimientos de rotación que realiza el médico sobre el paciente en posición sentada. La presencia de limitaciones de movilidad con dolor sugiere disfunciones segmentarias como osteoartritis, inflamación y acortamiento muscular. La disminución de la rotación con paradas bruscas sugiere formas degenerativas como espondiliosis o espondiloartrosis, y los mareos y el nistagmo sugieren trastornos circulatorios, problemas de las arterias vertebrales o patologías del oído. La prueba de Spurling se realiza con el paciente en posición sentada, con la cabeza inclinada hacia un lado y mientras intenta rotarla. El médico coloca una mano sobre la bóveda craneal y aplica un poco de presión con la otra mano. Se repite la prueba aumentando la extensión de la columna en ambos lados. Si el paciente refiere dolor que aumenta con la compresión, estará padeciendo de un síndrome facetario y o compresión de las raíces nerviosas, y en este caso el dolor aumenta con el tiempo. En la prueba de distracción de las vértebras cervicales, el paciente está sentado y el médico debe agarrar la cabeza por la mandíbula y nunca tirarla hacia arriba en dirección axial y en rotación. La tracción de las vértebras cervicales disminuye la carga sobre los discos y las raíces nerviosas. Por lo tanto, si aparece un dolor incluso durante la rotación y tracción pasiva, probablemente haya irritación de los nervios debido a una patología del disco intervertebral. Si aparece dolor durante el movimiento, esto es indicativo de una disfunción degenerativa del músculo del ligamento o de la articulación. Tenemos la prueba del descenso de hombros. El paciente está sentado. El médico empuja el hombro hacia abajo mientras inclina la cabeza y la columna cervical en dirección contralateral. Si aparecen síntomas radiculares, hay irritación nerviosa o adherencia meningia. Y si aparece el dolor en el lado extendido del cuello, pues esto indica hipertonicidad del esternocleidomastoideo y el trapecio. En lo que respecta a la columna dorsolumbar, el test de Adams es fundamental. El paciente, que en estos casos se inclina hacia adelante con los brazos extendidos, y el médico se sitúa posteriormente y observa cómo se comporta la columna. La prueba de Adams es la prueba de elección para diferenciar un paramorfismo de un dismorfismo de la columna y evaluar la joroba escoliótica. Si con la flexión no hay una desviación de la columna o desaparece la desviación de la columna que se observa al estar de pie, pues hablamos de paramorfismo, que es una actitud escoliótica. Si la desviación de la columna se mantiene con la flexión, se trata de un dismorfismo.
y la escoliosis en sentido estricto. Y en esta posición es posible mediar la joroba presente. El signo de Hoover es muy útil para identificar a los pacientes que simulan un dolor lumbar. Y este paciente está en una posición supina y debe levantar la pierna dolorida mientras el médico mantiene quieta la otra pierna. Si el paciente no puede levantar la pierna y aplasta el talón contralateral contra la mesa, nos encontramos ante un lumbago o isquialgia. Y si el paciente no levanta la pierna pero no aprieta la pierna contralateral, probablemente esté simulando dolor. El signo de la SEWE o SRL. El paciente se encuentra en decúbito supino y el médico eleva el miembro inferior con la rodilla extendida hasta que aparece el dolor. Si aparece un dolor agudo y repentino a nivel lumbosacro que se irradia al miembro inferior elevado, hay una irritación radicular a nivel de L4, L5, S1. Si el dolor aumenta progresivamente en la legión lumbar o se irradia a la parte posterior del muslo, pues es probable que exista un síndrome facetario. Si hay dolor y sensación de tensión en la parte posterior del muslo sin dolor lumbosacro, pues se trata de una retracción de las caderas cinéticas posteriores de los miembros inferiores. El signo de la SEWE o la SEWE cruzado, este se realiza con el paciente de cúbito supino y el médico levanta el miembro inferior sin dolor con la rodilla extendida. Si aparece dolor en la región lumbar, pues es indicativo de una hernia de disco con compresión e irritación nerviosa en la región de L4, L5 y S1. La prueba de Braggart también se realiza para realizar la presencia de irritación nerviosa. El paciente se encuentra en decúbito supino y el médico levanta el miembro inferior agarrándolo por el talón y comprimiendo la rodilla hasta que aparece el dolor de la SEWE. Este punto se baja a la extremidad hasta que desaparece el dolor y se coloca en pie la dorsiflexión. Si aparece un dolor agudo durante esta maniobra, hay irritación nerviosa de L4 y S1. La prueba de Wassermann se realiza con el paciente en decúbito prono. El médico flexiona la rodilla y levanta el miembro inferior. Si aparece un dolor lumbar con la radiación en la parte anterior del miembro inferior, pues esto es indicativo de hernias discales o lesiones vertebrales L3, L4. Si el paciente informa una opresión en la parte anterior del muslo sin dolor lumbar, es posible que haya un acortamiento muscular de las caderas cinéticas anteriores. En cuanto a las articulaciones sacroiliacas, su palpación ya puede indicar la inflamación. De hecho, la palpación será particularmente dolorosa y el signo de Mennel es una prueba específica para detectar la inflamación a nivel sacroiliaco. El paciente está de cúbito prono y el médico, bloqueando el sacro, eleva el miembro inferior en extensión de la rodilla. Si el dolor aparece a nivel de la articulación ipsilateral de la extremidad elevada, hay inflamación. Tenemos el test de Patrick o Faber. Y el paciente está en decúbito supino en este caso y el médico flexiona la rodilla y rota externamente la cadera hasta que el maléolo externo toca la rodilla. Entonces, pasemos ahora a las pruebas específicas para evaluar el hombro. Tenemos aquí la prueba de evaluación del hombro, que antes de someter al paciente a pruebas específicas hay que valorar la amplitud del movimiento pasiva y activa del hombro. El rango del movimiento activo se evalúa pidiendo al paciente que realice movimientos de flexión, extensión, abducción, rotación interna y rotación externa. Particularmente útil es la evaluación del dolor durante el movimiento de la abducción y si este aparece entre 70 grados y 120 grados, pues probablemente hay una lesión del tendón del supraespinoso.
Si aparece entre 140 y 180, una patología de la articulación acromioclavicular. En cuanto a la evaluación del manguito rotador, las pruebas disponibles son la prueba de Jove, y este paciente se encuentra en posición sentada de pie y debe levantar los brazos extendidos hacia arriba, manteniéndolos a una abducción de 90 grados, flexionados 30 y en rotación interna, mientras el médico empuja hacia abajo. Si hay dolor o dificultad para mantener el brazo elevado, pues estás sufriendo una patología del supraespinoso. También tenemos la prueba de despegue y esta se utiliza para evaluar el músculo subescapular. El paciente en posición sentada o de pie debe rotar internamente el brazo con el codo flexionado detrás de la espalda, empujando el antebrazo hacia afuera o contra la mano del médico. Si aparece dolor o dificultad para colocar el brazo en posición, pues habrá una patología del subescapular. La prueba para el músculo infraespinoso. El paciente en posición sentada o de pie con los brazos a lo largo del pecho y el codo flexionado a 90 grados. Este debe intentar rotar el antebrazo hacia afuera contra la resistencia del médico. Si aparece dolor o dificultad para realizar el movimiento, pues hay una patología del infraespinoso. Tenemos la prueba de Apley y el paciente en posición sentada o de pie debe intentar tocar la escápula opuesta con el dedo índice de una mano. Si aparece un dolor o una dificultad para realizar el movimiento, el paciente tendrá una patología del supraespinoso o artrosis severa. Tenemos la prueba de Neal, que se utiliza para evaluar el choque. Y el médico fija la escápula con una mano y con la otra mueve el miembro superior extendido, realizando un movimiento de elevación y abducción. Debido al estrechamiento del espacio subacromial causado por el pinzamiento, pues habrá dolor. Tenemos aquí el signo de Dugas y la prueba de Yokun, que también se utilizan para evaluar el choque. Y el paciente debe acudir con el miembro dolorido y flexionado a la altura del codo hasta tocar el hombro contralateral. La correcta realización de este movimiento se denomina signo de Dugas y en este punto debe intentar levantar el codo hacia arriba intentando contrarrestar la resistencia del médico y esto se llama prueba de Yokun. Si hay dolor a nivel de la articulación acromioclavicular, entonces habrá una patología acromioclavicular. Si el dolor es al realizar el movimiento y levantar el codo, estaremos ante un pinzamiento o patología del supraespinoso. Para evaluar la porción larga del bíceps braquial, se suele realizar la prueba de palma hacia arriba. El paciente debe mantener el brazo extendido en abducción del 90 y 30 grados de anteroposición, contrarrestando la fuerza contraria aplicada por el médico. Si aparece dolor o hay diferencia de fuerza entre ambos lados, habrá una lesión en el tendón CLBB. En la prueba de sprint, en cambio, el médico palpa el surco intertuberoso y con la otra mano agarra la muñeca del sujeto, abduce el miembro entre 80 grados y 90 grados, manteniendo el codo flexionado y realiza movimientos de rotación interna y externa. La percepción del tendón saliendo y volviendo al surco indica una dislocación de CLBB, que son acrónimos que ya habíamos visto en la anterior diapositiva. Tenemos también pruebas de estabilidad en el hombro. Tenemos la prueba de aprehensión. El paciente se encuentra en decúbito supino con el brazo en abducción, rotación externa y el codo flexionado. El médico aplica presión desde detrás del hombro sobre la cabeza del húmero, empujándolo hacia adelante. La aparición de una reacción de defensa es una inestabilidad anterior del hombro. La prueba de cajón delantero y trasero, que es muy famosa. Y aquí lo que hace el médico es bloquear el
hombro a examinar colocando los dedos desde la clavícula hasta el borde superior de la escápula y aquí mueve la cabeza del húmero hacia adelante y hacia atrás. Si existe la posibilidad de mover el húmero anterior o posteriormente sin dolor, pues habrá inestabilidad anterior o posterior del hombro. Entonces, aquí continuamos con la discusión de pruebas para la evaluación de patologías del codo. Tenemos la prueba de varo o la valgización forzada. El paciente aquí está sentado con el brazo extendido y el médico detiene el brazo a la altura del bíceps y aduce o abduce el antebrazo. Y la presencia de dolor o variación en el rango de movimiento en comparación con el contralateral, pues indica una inestabilidad del ligamento contralateral lateral o medial. Ahora, aquí vamos a ver las pruebas de epicondilitis. Tenemos la prueba de la silla y aquí se pide al paciente que levante una silla. El dolor a nivel del epicóndilo, que se irradia a los extensores del antebrazo, pues indica epicondilitis. Tenemos la prueba de Bowden y el paciente debe inflar un tensiómetro o apretar una pelota de tenis. Si aparece dolor a nivel del epicóndilo que se irradia al antebrazo, pues es indicativo de epicondilitis. Bueno, tenemos muchas pruebas, ¿eh? Tenemos la prueba de Townsend y el paciente debe extender el brazo con la mano cerrada en el puño y flexionar la muñeca hacia arriba contra la resistencia del médico. El dolor en el epicóndilo que se irradia al antebrazo indica epicondilitis. Prueba de Mir. El paciente tiene el brazo ligeramente en pronación y el codo flexionado y la mano en dorsiflexión. El médico sostiene una mano sobre el codo y la otra sobre el extremo distal del antebrazo mientras resiste. El paciente debe supinar. También en este caso el dolor a nivel de epicóndilo que se irradia al antebrazo indica epicondilitis. Prueba de Cosen. El paciente tiene el codo en flexión y la mano en dorsiflexión. El médico sostiene una mano sobre el codo y otra sobre el puño cerrado resistiendo. El paciente debe extender aún más la muñeca. El dolor en el epicóndilo que se irradia al antebrazo indica epicondilitis. Prueba de Cosen inversa. Esta es, sin embargo, para identificar la epitrocleitis. Y el paciente, en este caso, tiene el codo flexionado y el antebrazo en supinación y debe intentar flexionar la mano contra la resistencia del médico. El dolor en la epitroclea que se irradia al antebrazo, pues indica epitrocleitis. Finalmente, las pruebas de evaluación de los síndromes compresivos. Tenemos la prueba de Tinel y aquí el médico sostiene el brazo del paciente y golpea suavemente el surco cubital con el martillo. El dolor o la aparición de parestesias son indicativos de una compresión del nervio cubital. Tenemos la prueba de compresión del músculo supinador y el paciente aquí intenta supinar el antebrazo con el codo flexionado, mientras que el médico comprime esta parte, la parte del músculo extensor radial. Y esto es a lo largo del carpo. Y aquí, entonces, con esto se inmoviliza la muñeca. Y el dolor o la parestesia indica la compresión del nervio radial. Entonces, concluimos la discusión sobre las pruebas para patologías del miembro superior con las pruebas de evaluación de la muñeca, la mano y los dedos. Tenemos la prueba de Finkelstein.
La mano se cierra formando un puño y se debe flexionar en dirección cubital, también con la ayuda del médico. El dolor en el lado radial indica la enfermedad de Kerbein. Tenemos la prueba de Green y el médico agarra el pulgar y lo gira sobre el metacarpiano que está quieto. La aparición de dolor es indicativa de rizoartrosis. La presencia del síndrome del túnel carpiano se puede evaluar con el signo de Tiner y la prueba de Fallen. En el primero, la mano está en dorsiflexión y se coloca sobre una superficie con un apoyo debajo de la muñeca y el médico golpea con un martillo la parte media. La aparición de dolor o parestesia indica una compresión en el nervio mediano y por tanto rotura del túnel carpiano. El test de Fallen del paciente mantiene ambas muñecas flexionadas con la mano cayendo y presionando el dorso de la mano contra la contralateral. También en este caso, el dolor y la parestesia indican una compresión del nervio mediano y por tanto del túnel carpiano también, que este ya sería la patología más famosa de este grupo. Tenemos el signo de Fromen y el paciente sostiene una hoja de papel entre las puntas del pulgar y el índice y el médico las tira hacia otro lado. La incapacidad de mantener la flexión laminar e interfalángica del pulgar nos da el síndrome del surco cubital, ya que el músculo abductor corto, necesario para el movimiento, está inervado por el nervio cubital. Entonces, pasemos ahora a las pruebas de evaluación del miembro superior. Empecemos por la cadera. Antes de someter al paciente a pruebas específicas, se debe valorar el rango de movimiento pasivo y activo de la cadera y la posible presencia del dolor realizando los siguientes movimientos. Estos son flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, secuestro y aducción. Y cabe recordar que en pacientes sometidos a artroplastía de cadera, la flexión no debe exceder los 90 grados para evitar luxaciones del implante. Tenemos el signo de Dreamman. El paciente aquí está en decúbito supino y el médico realiza una dorsiflexión del tobillo. Flexiona la rodilla a 90 grados y la cadera también. Si el paciente extrarrota la cadera con o sin dolor, existe una patología articular. Si esto sucede en un paciente joven, debemos sospechar de epifisiólisis de la cabeza femoral, ya que el desprendimiento de la cabeza provoca un aumento de la rotación externa. Tenemos la famosísima prueba de Junke. El paciente está en decúbito supino con las piernas extendidas y ligeramente separadas. El médico levanta ligeramente una extremidad y le da un golpe debajo del talón. Si aparece dolor en la cadera, pues es indicativo de patología articular. Tenemos el signo de Favre-Patrick. Esta prueba ya la hemos visto con la evaluación de las articulaciones sacroiliacas. Es importante aquí subrayar que si es por positivo un niño joven, pues es necesario sospechar la muerte de Purchase. O la enfermedad de Purchase, que esto es una necrosis aséptica de la cabeza femoral, y esto es por un dolor o déficit de aducción en el niño. Tenemos el test de Rosser-Ortolani y es una prueba de elección para estudiar la inestabilidad de cadera en recién nacidos. Se realiza con el niño en decúbito supino y el médico flexiona el miembro inferior a la altura de la cadera para bloquear la pelvis. Con la otra mano toma la rodilla con el dedo índice y debe tocar el trocánter y el pulgar que se encuentra a la altura de la región inguinal. En este punto aduce el muslo con una ligera presión en dirección mediolateral y esta es la prueba de luxación de Barlow.
Posteriormente, se abduce el muslo con una presión continua en dirección axial para reducir la luxación. El eventual reingreso de la cabeza del acetábulo se asocia con un clic llamado ruido ortolano. Además de identificar la inestabilidad y también la luxación de cadera, pues esta prueba también permite identificar su grado. Tenemos grado 1, que es una ligera inestabilidad sin estallidos. Grado 2, cadera subluxada, y esta regresa con la maniobra de Ortolani y el clic está presente. El grado 3, que es una cadera luxada reducible, y el grado 4, que es dislocada no reducible. Tenemos una prueba de contractura del recto femoral y el paciente en decúbito supino con las piernas colgando en los extremos de la mesa, pues debe agarrar la rodilla y tirarla lo más posible hacia el pecho. Y si su pierna, una pierna menos flexionada que la otra, o la extremidad contralateral también se eleva durante la flexión, se produce una contractura del recto femoral. Para evaluar la banda iliotibial, pues es posible realizar el test de Over. En estos casos, el paciente se encuentra acostado sobre el lado no doloroso con las piernas flexionadas. El médico coloca una mano sobre la pelvis para mantenerla quieta y con la otra extiende el miembro siguiendo la línea del cuerpo y abduce el miembro. Si la abducción se reduce, en estos casos, pues hay una patología de bandeado que retrae la abducción. También es posible la aparición de un dolor a nivel del cóndilo femoral externo. Tenemos el signo de Trendelenburg-Duchenne, que este permite evaluar la competencia de los músculos pelvitrocacéntricos. El paciente se encuentra en posición erguida y debe flexionar la cadera y la rodilla y mantener la posición de apoyo de una sola pierna. Si la pelvis cae hacia un lado, indica incompetencia de los músculos de la pelvis y del trocánter debido a dislocaciones, parálisis, intervenciones quirúrgicas. Tenemos la prueba de Galeazzi-Ellis, que esta permite evaluar la discrepancia en la longitud de las piernas y generalmente se realiza en niños. El paciente se encuentra en decúbito supino con ambas rodillas flexionadas. El médico observa su posición. Si una rodilla es más alta que la contralateral, pues una tibia será más larga. Si una rodilla está más adelantada que la contralateral, pues el fémur va a ser más largo. Y aquí pues tenemos las evaluaciones de estructuras de rodilla. También en este caso, antes de someter al paciente a pruebas específicas, se debe evaluar el rango de movimiento pasivo y activo de la rodilla y la posible presencia de dolor realizando los siguientes movimientos, que son flexión, extensión, varo y no valgo. Y en pacientes sometidos a la artroplastía de rodilla, la flexión no debe exceder los 90 grados para evitar luxaciones del implante. Durante la flexión máxima, la aparición de dolor agudo es un indicio de una lesión meniscal, que es el llamado grito meniscal. Evaluación de la rótula. Tenemos la prueba de rodadura rotuliana. Tenemos un paciente en decúbito supino. El médico aprieta el espacio supratelar y empuja la rótula hacia el fémur. La presencia de la resistencia elástica al movimiento pues es indicativa de un derrame intraarticular. También tenemos la prueba del desplazamiento de rótula. Tenemos un paciente de cúbito supino. El médico coloca sus manos sobre la rótula moviéndola en todas las direcciones. La resistencia o los crepitantes son una indicación de artrosis femororotuliana o condropatía, una movilidad excesiva de la latitud del ligamento. Laxitud.
Tenemos la prueba de raspado. Tenemos un paciente de cúbito supino y el médico en este caso coloca su mano sobre la rótula con el dedo índice y el pulgar a los lados de la rodilla. Se le pide al paciente que contraiga los cuádriceps. La aparición de dolor o crepitantes pues indica una artrosis femororrotular. Muy bien, entonces en la evaluación del menisco pues tenemos la prueba de compresión y distracción de Apley. Y el paciente en este caso está en decúbito prono con la rodilla flexionada. El médico inmoviliza la extremidad y ejerce compresión y tracción axial en rotación interna y externa. Si hay dolor en la compresión, pues estaremos ante una lesión meniscal. Y aquí entonces predomina la rotación externa y la lesión será de menisco medial en estos casos. Si predomina la rotación interna, la lesión va a ser de menisco lateral. Tenemos la prueba de Murray y el paciente en este caso está en decúbito supino con la extremidad flexionada a la altura de la rodilla y la cadera. El médico en estos casos extiende la cadera y mantiene 90 grados de flexión interna y externa y rota la pierna. Si aparece dolor en la rotación externa, habrá una lesión del menisco medial. Si el dolor está en rotación interna, la lesión afectará el menisco lateral. Tenemos la prueba de Bargadía y el paciente está aquí en decúbito supino con la rodilla flexionada a 90 grados. El médico coloca los dedos a nivel del borde de la articulación y rota la pierna interna y externamente. El dolor de rotación externa que se siente aquí en la parte interna pues indica una lesión en el menisco medial, la parte interna. Y el dolor, si el dolor está en una rotación interna que se siente en la parte externa, pues indica una lesión del menisco lateral. También la evaluación del ligamento cruzado anterior. Tenemos la prueba de Lancham. Y el paciente aquí está en decúbito supino con la rodilla flexionada entre 15 y 30 grados. El médico aquí agarra el fémur con una mano y la tibia con la otra, tirando de él hacia adelante. El avance de la tibia mayor de 3 milímetros con chasquido final pues indica la ausencia de lesión del ligamento cruzado anterior. Si supera los 5 milímetros hay lesión del ligamento cruzado anterior. Tenemos aquí la prueba del cajón anterior. Tenemos un paciente en decúbito supino con una cadera flexionada a 45 grados y una rodilla a 90 grados. El médico se sienta sobre el pie en una rotación externa para estabilizarlo y agarra la tibia con las manos tirando de ella. El desplazamiento de la tibia con un chasquido perceptible indica que la lesión del ligamento cruzado está presente. Se puede asociar al signo de hinojo o de salto, y en la posición del cajón anterior el movimiento de la tibia pues se asocia con un ruido o un clic, y al empujar la tibia hacia atrás pues se sentirá que el cóndilo femoral pasa sobre el cuerpo posterior del menisco. En este caso la lesión del ligamento cruzado anterior se asocia con la del menisco interno. Tenemos aquí el cambio de pivote. Tenemos al paciente en decúbito supino con las extremidades extendidas. El médico toma el cóndilo lateral del fémur, la tibia y el peroné con una mano y con la otra intrarrota y abduce. ¿Pero el qué? Abduce o intrarrota la pierna, obvio, realizando una flexión, extensión de la rodilla. El desplazamiento de la tibia que se subluxa anteriormente y se bloquea indica una lesión del ligamento cruzado anterior.
Entonces la evaluación del ligamento cruzado posterior, que es una prueba de cajón posterior. El paciente en decúbito supino con la cadera flexionada a 45 grados y la rodilla 90. El médico se sienta sobre el pie en una rotación externa para estabilizarlo. Y aquí agarra la tibia con las manos empujándola hacia atrás. Se realiza con la extremidad en rotación intra, extra y posición neutra. El desplazamiento de la tibia hacia atrás, independientemente de la rotación de la extremidad, indica una lesión del ligamento cruzado posterior. Tenemos la prueba de contracción del cuádriceps. El paciente aquí está en decúbito supino con la extremidad flexionada a 90 grados y ligeramente rotada de manera externa. Aquí se debe levantar la pierna y el pie en extensión. La rotación del pie hacia afuera pues indica la lesión del ligamento cruzado posterior porque en este caso se encuentra la parte lateral del mismo. El extremo proximal de la tibia se subluxa posteriormente al cóndilo femoral y si se requiere la contracción del cuádriceps, pues este se reposiciona anteriormente. La evaluación de los compartimientos laterales de la rodilla. Aquí tenemos entonces la prueba de esfuerzo de varo o valgo o varus valgus. El paciente aquí está en decúbito supino. El médico toma la rodilla por la línea de la articulación con ambas manos y fija el pie debajo del antebrazo. En esta posición mueve la pierna en varo valgo y la prueba debe realizarse en máxima extensión y 20 de flexión. Si aparece dolor y hematomas con la rodilla en flexión varovalgo, pues hay una lesión del compartimento lateral medial respectivamente. Si hay un dolor o inestabilidad con la rodilla extendida en varovalgo, la lesión será en compartimento anterior posterior. De hecho, en extensión, la rodilla se estabiliza mediante los ligamentos cruzados y la distensión de la cápsula particular, que impiden los movimientos de aducción y abducción. Por lo tanto, si se produce en esta posición, significa que hay una lesión del compartimento en su conjunto. Finalmente, veamos cómo evaluar el tobillo y el pie. La prueba para evaluar la estabilidad lateral o medial del tobillo. Aquí el médico agarra la tibia con una mano y el pie con la otra y lo fuerza a supinación o a pronación. Si hay un dolor o aumento del espacio articular en supinación, la lesión afectará al compartimiento lateral. Si el dolor y el aumento del espacio articular se produce en pronación, hay una lesión del compartimiento medial. Tenemos la prueba de cajón. El médico agarra la parte posterior de la tibia con una mano y mueve el pie en dirección posterior a la otra. Luego bloquea el pie y tracciona la tibia anteriormente. El dolor y el aumento del desplazamiento en la dirección anterior indican una lesión de los ligamentos anteriores. El dolor y el aumento del desplazamiento en la dirección posterior indica una lesión de los ligamentos posteriores. Tenemos el signo de Tinel y el paciente en decúbito prono con las rodillas flexionadas a 90 grados. El médico golpea el nervio tibial del maleolo interno con el martillo. La aparición del dolor y parestesia hasta la planta del pie pues implica el síndrome del túnel tarsiano. Prueba de compresión de pantorrilla de Thompson. El paciente de cúbito prono con el tobillo más allá del borde de la mesa. Tenemos el médico que agarra la pantorrilla y la aprieta enérgicamente. La ausencia de flexión plantar del pie indica un desgarro en el tendón de Aquiles. Tenemos la prueba de Simon. El paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados. El médico agarra la pantorrilla por debajo de la cavidad poplitea y aprieta enérgicamente. Aquí, en una ausencia de flexión plantar del pie, y si esto pasa, esa ausencia, pues hay una rotura del tendón de Aquiles.
También les recordamos que puede responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android